Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Este es el episodio número 8, donde tenemos invitados a Jaime Rubión, al arquitecto Jaime Rubión desde Costa Rica. Tenemos al arquitecto Hugo Quinto, que también está desde Guatemala. En este episodio y el final de esta serie estaremos abordando temas de intrascendente en IN, entre comillas, ya verán precisamente en el episodio cómo se va desenvolviendo, por qué es que lo titulamos de esta manera. Voy a hacer una breve introducción a nuestros panelistas de hoy y les estaré comentando un poco la dinámica del webinar. Pues el arquitecto Jaime Rubión eligió vivir en Costa Rica, nació en Perú, y para desarrollarse como profesional y después de la práctica y estudios de posgrado que realizó en la Universidad de Pensilvania, en 1994 fundó Jaime Rubión Architecture en respuesta a la preocupación de experimentar y explorar el tema de la rehabilitación de estructuras en desuso en relación con el contexto del sitio y el diseño urbano. Ahora, el arquitecto Hugo Quinto, además de empresario y de sus múltiples facetas como coleccionista, curador, crítico, escritor, promotor y articulador, pues es arquitecto guatemalteco interesado en la conservación del patrimonio construido. Es un viajero incansable, no por estos momentos, pero es coleccionista de ideas, es curioso, vivencias y sabidurías. Es interesado en la cultura, los procesos artísticos contemporáneos en el contexto en el cual y el contexto en el cual se desarrollan. Colabora en diferentes iniciativas relacionadas con la educación, el arte y la cultura guatemalteca. Sus actividades relacionadas al arte le han permitido ingresar diferentes o importantes obras locales en instituciones como el Museo de Arte Moderno en Guatemala, el Centre Pompidou en París, Museo del Barrio en Nueva York, MoCA y MoLA en Los Ángeles, y es cofundador del proyecto editorial GT 2021, además de ser integrante de la Junta Directiva de la Fundación Pais. Básicamente la dinámica del webinar es bastante relajado. Por ser el último, queremos pues invitar a la audiencia a que tome un rol más activo en las preguntas. Solo que por favor que las preguntas sean concisas y bien aterrizadas. Hay dos maneras de realizar las preguntas, ya sea a través del Q y A que está abajo en su pantalla, o a través del chat, que es una manera también más directa. Les pido a los dos panelistas que por favor también vayan leyendo las preguntas, que eso nos permite también ir abordando y generar una interacción un poquito más activa. Y básicamente, pues, cuando son comentarios, por favor, pónganlas en el chat. Cuando son preguntas, directamente en el Q&A, por favor. Questions and Answers. Y bueno, ayer tuvimos una llamada tanto con Hugo y con Jaime, en la cual iba a ser una llamada breve, pero la llamada breve terminó siendo 2 horas y media de una conversación bastante enriquecedora para los tres. Y creo que este es el episodio posiblemente más complejo para mí, pues ambos tienen reflexiones bastante profundas y sobre sus distintas apreciaciones y reflexiones que la pandemia nos ha forzado a pensar. Dentro de lo que la pandemia ha venido a deslumbrar, son precisamente, hablamos también sobre cómo la pandemia ha venido a deslumbrar estas vulnerabilidades de cada uno de nosotros a nivel individual, y así como los distintos sistemas en los cuales vivimos, desde la evidencia de la carencia de sistemas de salud robustos en nuestros distintos países, diferentes políticas y líderes políticos, y no digamos sobre la gran dependencia que nuestros países en el turismo en particular, los problemas también ignorados y no atendidos por el Estado, precisamente en los sectores vulnerables. En otros webinars hemos hablado cómo la pandemia ha visibilizado a los invisibles. Eso lo abordamos el día de ayer. Hoy en día se están evidenciando las capacidades y las debilidades en los gobiernos en poder mitigar la crisis.
ya sea con estrategias de contención, de prevención, en fin. La previsión de comida de las familias vulnerables es un tema que está precisamente en el consciente colectivo de muchos en Guatemala. Y los incentivos que se pueden otorgar a los pequeños y medianos empresarios para sobrepasar esta crisis. Entonces, definitivamente, el Estado como este ente regulador toma un rol más protagónico más que nunca y más autoritario que en el pasado. Creo que eso lo hemos visto todos en los medios. Sin duda esto levanta muchas interrogantes sobre los territorios y lo urbano y si es relevante o no empezar a pensar sobre estos temas. Precisamente son aquellos que son los invisibles y los que el confinamiento empieza a poner en esta encrucijada de trabajar o no poder comer. Hoy la pandemia nos confronta con muchas dudas sobre los modelos que hemos estado acostumbrados a operar. Muchos queremos regresar a lo mismo, otros creemos que no será posible y otros queremos que el cambio sea revolucionario para que desarrollemos nuevos modelos de pensar y de actuar. Hoy en la mañana, en otro webinar, surgió un término que considero que posiblemente nos haga reflexionar, aunque no lo abordemos con profundidad en este momento. Ayer hablábamos con Jaime y con Hugo sobre la distopía y la utopía. Y surge el término que elaboró Michel Foucault, el filósofo, de la heterotopía, que describe estos espacios culturales, institucionales y discursivos que de alguna manera son otros, que son perturbadores, intensos, incompatibles, contradictorios y transformadores. Las heterotopías son mundos dentro de mundos, que reflejan y sin embargo alteran lo que está afuera. Para Foucault, él tenía ciertos ejemplos que vale la pena reflexionar en este momento. Él tenía los barcos, los cementerios, bares, burdeles, cárceles, jardines de la antigüedad, ferias, los baños musulmanes y muchos más. Hugo, ¿qué crees que la pandemia ha deslumbrado en este momento y te ha hecho reflexionar más? Bueno, pues gracias por la invitación, Alejandro. Yo creo que el tema de la pandemia es que nos ha hecho ver a muchas situaciones que ignorábamos o que pretendíamos no ver. Y para los que los veíamos, o sea, ha intensificado evidentemente la manera como las vivimos y las apreciamos, ¿verdad? Pero yo creería que básicamente lo que se evidenció claramente ya en estas 5 semanas es que en el caso de Guatemala, y creo que eso se repite en el occidente en diferentes grados de intensidad, pero creo que en Guatemala es superlativo, es que tenemos un Estado que es sumamente limitado en sus capacidades de ejecución y económicas, que tenemos un contrato social que ha dejado por fuera a la mayoría desde hace muchísimo tiempo, y que tenemos un sistema que es sumamente frágil y que se nos está cayendo pedazo por pedazo entre más días. O sea, este encierro que tenemos se va alargando, ¿no? Cuando me refiero al tema del contrato social, me da un poco risa porque hay gente que se asusta, ¿no? O sea, creen que modificar el contrato social es una situación donde hagámonos comunistas, ¿no? O ya viene Hugo con sus ideas socialistas, pero no es el punto. O sea, creo que el punto es realmente que tenemos que tomar conciencia de que en este país el gobierno, que es el que debe de ser el ente regulador de las relaciones entre grupos, sencillamente no funciona. Si ustedes ven, o sea, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue fundado en el 46, en la época de la Revolución, y hoy por hoy el Estado le debe al ICS algo así como casi 6.000 millones de dólares. O sea, es el empleador más grande del país y es el que no paga su cuota patronal. Es un país que tiene una carga tributaria del 13%. La media en Latinoamérica es del 21%. Entonces, ¿con qué recursos? Ya no hablamos de eficiencia, sino con qué recursos el Estado va a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Obligaciones que hoy por hoy quedó clarísimo que no las puede cumplir. O sea, estamos
estamos construyendo hospitales de emergencia a partir de la caridad. Un Estado no se construye a partir de la caridad y los regalos. Un Estado se construye de otra manera. Entonces, para mí, digamos, a nivel social son las tres cosas que creo que son sumamente evidentes, o sea, a partir de la crisis. Jaime, en tu caso en Costa Rica, la crisis, qué temas en particular ha venido a deslumbrar también dentro de tu profesión, dentro de tu día a día o a nivel personal? Bueno, un gusto saludarlos. Muchas gracias, Alejandro, por compartir este espacio y estar junto a Hugo. Costa Rica se está moviendo de alguna manera, en un eje bastante alentador porque solo tenemos como 700 y pico de casos. Han habido 7 muertes. Eso nos da como un 1%, ¿verdad? Versus que hemos visto en otros casos que los resultados han sido 10% en muertes, que es muy alarmante. Pero Costa Rica, a pesar que, la diferencia de otras naciones que, por ejemplo, como en Perú, que tienen un ejército, u otros países que han implantado medidas de seguridad muchísimo más duras, como un toque de queda, cosa que yo viví en los 80, pero Costa Rica no, porque al no tener un ejército, pero sin embargo hemos sido más responsables en entender y en ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está sucediendo de una manera global. Lo que antes pasaba en un país ya no es así. Ahora lo que pasa en un país nos afecta a todos porque en el sistema globalizado en el cual vivimos, ¿verdad? Ya no somos uno o una cosita, ya no es una tribu aquí y uno que no se enteraba, sino es todos estamos envueltos en esto. Y es muy duro dentro de las costumbres que hemos tenido, ¿verdad? El que nos digan, estate quieto, no sales de tu casa, no puedes ir al parque, no puedes ir a la playa. De pronto se vuelve sí, un esquema un poco, no un poco, es una distopía, ¿no? Una distopía de una sociedad distópica donde vemos que hay una tragedia, que inclusive si no son catástrofes ambientales, que también las estamos viviendo, empezando a ver y reaccionar. También el tema de esta pandemia es un tema que afecta la salud, que es el sentido primordial, ¿verdad? Que es la vida, y nos estamos de alguna manera cuestionando y preguntando la relevancia que tiene lo intranscendente versus lo trascendente. La relación de este mundo distópico con un mundo utópico. ¿Será que hemos venido viendo imágenes utópicas de estos mundos en otras ciudades que se desarrollan con un poder económico enorme y que nos dan imágenes arquitectónicas de estas grandes ciudades y complejos arquitectónicos y demás, cuando de pronto en la misma globalización que vivimos pertenecemos a otra realidad, a un medio que quizás no tiene las herramientas, la capacidad para sostener, ¿verdad? Lo que inclusive en civilizaciones o en Estados Unidos, como el poder económico número 1 del mundo, hemos visto que es realmente aterrador. Aterrador porque aparte del confinamiento, estas imágenes que hemos visto de que ya no hay espacio ni en los cementerios, que tienen que irse, no sé, a esta isla y generar fosas comunes. Entonces es casi una guerra, o es una guerra biológica que nos paraliza, que nos detiene y nos hace repensar, ¿verdad? De nuevo, lo trascendente versus lo no trascendente. La frivolidad, la banalidad como intranscendente. Lo trascendente, el que es el vivir, el mantenerse sano, ¿verdad? El que no sabes con quién te vas a topar si sales porque el enemigo es alguien invisible que está en el aire. Entonces, este cuestionamiento para mí es bastante
fuerte porque, y casi que para darle espacio a Hugo y a vos, Alejandro, es este confinamiento, este refugio, ¿verdad? Es la casa. Hoy en la mañana oí a Jean-Pierre Cruz y hablando con Alejandro Aravena en un webinar donde la casa es tu vacuna, ¿verdad? Y entonces pero nos hemos acostumbrado, nos han educado arquitectónicamente que, como hablaba Juan Albaraco, tu casa es tu universo. ¿Cuál es el universo que otras realidades, que otras personas, ¿verdad?, están viviendo en este confinamiento? Y es aquí a donde se me vienen imágenes absolutamente paralelas de una utopía versus una distopía, ¿verdad? Como el mismo planeta también de alguna manera se está como oxigenando y diciéndonos o paras o mueres. Entonces la frivolidad del Botox, de cómo me veo bien y cómo me rodeo y cómo me miro y qué me compro y todo ese consumismo, vale nada, no importa, ¿verdad? Lo importante es preservar la vida. Y ese es el sentido más importante de lo que esta situación nos tiene que hacer reflexionar. Yo me pregunto a ratos si la situación realmente no era distópica desde antes de hace 5 semanas, ¿no? Cuando uno ve las noticias de que el superpower del mundo se está desarmando, o sea, a una velocidad apabullante. ¿Qué puede pensar uno? O sea, que realmente todo este constructo social, bueno, primero no era muy sólido, luego era bastante excluyente. Yo no puedo entender, o sea, cómo una economía tan avanzada, tan rica como la de los Estados Unidos, o sea, pueda tener una población de 30 millones hoy por hoy sin empleo y sin ningún tipo de cobertura social de alguna clase, ¿no? O sea, lo que van a recibir va a ser un cheque de $1,200, o sea, con el logotipo del presidente de los Estados Unidos, que me parece patético, además, ¿no? Que él ponga su nombre ahí, pero eso no es distópico, o sea, eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que quizás hoy por hoy, o sea, se nos puso de frente, ¿no? Y hablando hoy en la mañana con un amigo sobre el tema del contrato social y de cómo ese contrato social, en el caso de Guatemala por lo menos, o sea, debiese de ser modificado, me hizo una reflexión que fue como bien interesante. O sea, él decía que, digamos, el contrato social de los países europeos es mucho más sólido que el que tienen los Estados Unidos, porque los Estados Unidos en primera instancia es un país relativamente joven, o sea, tiene 200 años, digamos. Pero por el otro lado, la gran diferencia entre la sociedad gringa y la sociedad europea es que los europeos han pasado por todo tipo de traumas sociales a través de los últimos 1500, 2000 años, ¿no? Donde una región construye riqueza y solo para ver cómo viene el vecino y se la lleva toda, o cómo destruye la ciudad. Entonces, los europeos han pasado por todo tipo de trauma y eso de alguna manera los ha obligado a pensar en que tienen que tener un tipo de contrato social que de alguna manera proteja a su población de todo este tipo de vaivenes y situaciones inciertas. Los gringos, o sea, por fortuna para ellos, o sea, realmente no han tenido traumas. O sea, si ustedes ven en su historia, el episodio más traumático que han tenido fue lo de las Torres Gemelas. Pero no han tenido nada más que eso. Y lo que me preocupa a mí, o sea, no es tanto si los gringos tienen un contrato social o no lo tienen adecuado. O sea, lo que me preocupa en el caso de Guatemala es de que para nosotros, o sea, el norte es lo que hacen los gringos. Y Guatemala es un país que, perdón, ha sido puteado. O sea, si alguien ha vivido traumas, o sea, en Centroamérica y en Latinoamérica hemos sido nosotros. O sea, tenemos 500 años de traumas. O sea, el último fue la terrible guerra civil que tuvimos. Y entonces pareciera ser como que toda esa especie de experiencia traumática social, o sea, no nos lleva a ningún otro lugar porque estamos viendo el modelo equivocado. Es un modelo liberal, un modelo donde sabe ser quien pueda, un modelo donde a los gringos les funcionó, hoy por hoy ya no funciona, ¿no? O sea, de que el que llega a los Estados Unidos viene y la hace. Y porque la puede hacer es que no necesita de ningún Estado que lo proteja.
Pero esa estructura bajo la cual ellos vivieron esa especie de utopía, que se ha convertido en una distopía, se les empezó a caer hace 40 años ya, o sea, bueno, 30, digamos, desde la época de Reagan se empezó a desestructurar, digamos, toda esa cosa del American Dream, dejó de ser real para ellos. Y dentro de esa reflexión, Hugo, que nos hace pensar, o sea, que como del rol de arquitectos, que algunos hablan, algunos practican, algunos no. En este momento, ¿qué se vuelve intrascendente pensar? Porque siempre, el rol del arquitecto ante la crisis siempre ha sido construir estos imaginarios sobre qué son las ciudades futuras. Lo hizo Frank Lloyd Wright con Usonia, lo hizo Mies van der Rohe con esos dibujos abstractos de estos imaginarios. ¿Qué en este momento se vuelve irrelevante? ¿Qué es relevante dentro de nuestro rol profesional? Perdón, yo voy a responder a alguien, ahí no vi el nombre, pero decía, mejor hablen de arquitectura y no hablen de política. Creo que ese es precisamente el punto. O sea, la gran pregunta que yo me hago hoy por hoy es, ¿quiénes van a ser los clientes de nosotros los arquitectos en los próximos 3 años? O sea, ¿vamos a tener clientes o no? El asunto es que creo que hoy por hoy no podemos seguir pensando en la belleza arquitectónica, en el espacio arquitectónico, en la utopía de venir y crear esos espacios, porque parece ser que no van a haber clientes. Y eso, o sea, sí, o sea, es importante, o sea, ver cómo vamos a hacer para generarnos un ingreso, porque al final de cuentas, o sea, todos vivimos de esto, ¿no? Pero en este momento precisamente, o sea, creo que hay temas que son mucho más trascendentes, digamos, que venir y hablar exclusivamente de arquitectura per se. Yo no sé cómo, si estás de acuerdo conmigo, Jaime, o sea, vos ejerces, o sea, y vos estás pues yo soy arquitecto, pero no ejerzo. O sea, yo tengo otros ingresos, pero al final del día la situación es exactamente la misma. O sea, mis amigos arquitectos básicamente tienen muchos proyectos que han sido cancelados, o sea, no tienen trabajo. Yo en mi empresa estoy en una situación difícil y esa es la realidad. O sea. Es que cuando estamos hablando de esta transformación, ¿verdad? Del rol del arquitecto a donde de alguna manera no deberíamos de dejar de pensar por más herramientas que haya y por más desarrollo tecnológico, que es bastante angustiante el futuro, pero de alguna manera uno debe centrarse, ¿no? En lo platónico del rol del arquitecto, que es servir, ¿verdad? En el rol de lo que es la casa, ¿verdad? De lo que es el módulo de vivienda. Y creo que los desarrolladores, por un tema puramente económico en el sector privado y cuidado no en la participación público-privada, puedan de alguna manera haber dejado de pensar cómo es que se debe de vivir. Por ejemplo, todas las personas que compraban apartamentos, que estaban acostumbrados a usar el apartamento, ¿verdad? La casa para dormir, esos apartamentos de 40 metros cuadrados, de menos, con lo que puede pasar en Japón o en ciudades donde en realidad el espacio vivencial es muy reducido, de pronto ese espacio se vuelve ya no para dormir, sino se vuelve para vivir. Y uno se debe preguntar qué tan eficiente es, cómo es la calidad de ese espacio, cómo es la calidad de la casa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ingredientes que deberíamos de tener? Porque entonces nos planteamos, ok, al estar refugiado dependemos de una absoluta tecnología. El que no tenga la tecnología no se va a poder comunicar porque no vas a poder salir. Mientras que antes la relación espacio exterior, espacio interior era importante. Cómo vos de alguna manera participabas del espacio exterior. Pero ahora eso no está en tela de discusión. Lo que está en tela de discusión es la casa per se, la casa como refugio, la casa como tu escondite, no escondite, ¿no? Sino como tu filtro, tu cosa estéril donde estás protegido y contenido. Yo me pregunto, entonces vuelvo,
¿qué será el rol de los que tengamos como arquitectos que tengamos que seguir trabajando? Porque la demanda de casas va a seguir, porque la población va a seguir creciendo. ¿Cómo les vamos a dar soluciones de vivienda? Queremos tener los esquemas de Hong Kong, de esos edificios multifamiliares, que cómo debe ser ese hacinamiento hoy por hoy. Y cuando trasladamos eso a nuestras realidades, creo que la labor del arquitecto es repensar en cómo podemos de alguna manera, porque no podemos olvidarnos del espacio exterior, cómo vamos a relacionar eso, ¿verdad? Digamos, en el inmediato de que estamos viviendo ahora, puedes salir a caminar. Pero entonces, si tienes una ciudad que tenga más parques, esos parques serán parques de bolsillo que quizás no puedes adentrarte, pero puedes de alguna manera respirar alrededor de ellos. Los espacios verdes, ¿verdad? Los espacios que de alguna manera los privilegiados pueden tener acceso porque la estructura marginal no va a poder tener acceso. La preocupación mía es qué pasa con los estratos, ¿verdad? De clase pobre, que no pueden quedarse en casa porque no se pueden quedar. Y si los forzan a quedarse, ¿cuáles van a ser las repercusiones a nivel emocional y de relaciones entre ellos? Eso es lo preocupante. Y yo creo que la labor del arquitecto, ok, tendremos trabajo futuro. Yo creo que no me voy a preocupar ahorita por el futuro porque ayer hablaba con Alejandro, no sé quién decía, es que no podemos saber qué va a pasar en 2 semanas. ¿Verdad? Entonces creo que debemos de ser positivos en repensar la idea de la casa, la idea de cómo podemos dar una mejor calidad de vida de la que actualmente, con lo que nos ha sucedido, quizás mucha gente que no la puede tener. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, Jaime, pero el asunto es, otra vez regresamos a, porque es inevitable, ¿no? O sea, el tema económico y político va de la mano de solucionar esos problemas que vos planteas. Entonces, el asunto es que, ¿qué haces vos para poder darle a la gente en lugar de los 40 metros cuadrados que hoy ciertamente es lo que la gente puede medio pagar y le vas a dar 80? Eso básicamente implica que tiene que tener el doble de ingreso. Bueno, De otra manera no va a poder pagar esa vivienda. Bueno, pero entonces tal vez los desarrolladores o los arquitectos son los arquitectos que tienen que ser el desarrollador. Usted no puede pensar así porque usted no puede crear hacinamientos. O creas áreas comunes dentro de esos complejos habitacionales, pero ahí nos enfrentamos nuevamente al problema de qué hacer en medio de la pandemia, o sea, con esos espacios públicos o semipúblicos, digamos, ¿verdad? Porque serían estos parques comunitarios dentro de comunidades cerradas, que yo las detesto, pero, o sea... O terrazas o espacios en un edificio que tenga muchísimo más participación del aire libre, del área común, a donde los que viven ahí puedan estar más contenidos y puedan disfrutar de esos espacios. ¿Verdad? Yo creo que esta concepción, no sé, soviética de estos bloques residenciales, pues eso no está muy lejos de esta, que de alguna manera se vuelve como una distopía, porque son esos esquemas residenciales horrendos donde no hay participación. Pero entonces, volviendo al tema, ¿cómo vamos a sobrellevar esto? Yo creo que es repensar que nos han hecho de alguna manera forzadamente a entender cuál es esta calidad de vida y cuál es la calidad de la casa a donde nos vamos a tener que de alguna manera refugiar. Porque esto no se va a ir de aquí a 2 años. Yo creo que para hilar un poco, y yo creo que es bien importante en este momento, tal vez contextualizar a la audiencia, es que pues no es la primera pandemia, no es tampoco la primera epidemia, y la arquitectura siempre ha reaccionado con una propuesta en cuanto a las pandemias. Lo vimos con el modernismo en su reacción a la epidemia de la tuberculosis, cómo empezaron a hacer grandes ventanales, toda la parte del azulejo en los baños fue implementado precisamente durante esa época por temas sanitarios. Y regresando al tema que estaba discutiendo Hugo sobre el contrato social, pues de cierta manera es regresar a la parte de las reglas, porque ahorita pues creo que lo que estamos cuestionando es precisamente cuáles son las reglas que hoy en día son irrelevantes y cuáles van a ser relevantes.
Y si bien los retos que estamos ya abordando en este momento, es pensar más allá de las ideologías, inclusive más allá del virus y de la crisis, pues hoy en día existen muchas voces que están especulando sobre muchos juran tener esta bola de cristal, a dónde va el desarrollo, a dónde va la vivienda, a dónde va lo urbano. Pues regresando al tema de lo que decía Hugo, pues hay un reto precisamente en cómo lograr esos consensos y esos acuerdos que son más urgentes hoy en día que nunca para poder facilitar y sobre todo trazar una ruta para que estas ideas que se están conversando se logren materializar y que exista una genuina colaboración de la que habla Jaime entre Estado y sociedad civil, inclusive entre desarrollador y arquitecto, porque a final de cuentas el rol del arquitecto, como lo veíamos viniendo en el pasado, era un súbdito del desarrollador, no importando las buenas ideas que tuvieras. Hoy en día el dominante sigue siendo la salud y eso prevalece en el consciente colectivo de la humanidad. Y eso es una gran oportunidad precisamente para homologar la narrativa desde nuestros espacios de discusión. Y sí es relevante la parte de la política porque establece las nuevas reglas. Y ahí quisiera entender, Hugo, tus reflexiones sobre cómo podemos empezar a generar estas rutas y precisamente porque los consensos no es un tema nuevo, es un tema que ha costado como sociedad a nivel latinoamericano, no digamos a nivel mundial. Europa ha logrado a través de diferentes tipos de monarquías, etcétera, gobiernos autoritarios y lo que sea, pero para no quedarnos enraizados en esos conceptos, ¿cuál es esa ruta para lograr los consensos de lo que es lo público y qué debemos dejar en el pasado y cuáles son esas oportunidades de poder abordar esas nuevas cosas que debemos incorporar a nuestros modelos de pensar? Mira, yo francamente creo que hoy por hoy, o sea, definitivamente necesitamos tener un Estado que esté más presente, que sea más responsable y que de alguna manera funcione como el verdadero árbitro que debe de ser. Por mencionar algo, o sea, en el caso de Guatemala tenemos un déficit habitacional por ahí, 1 millón de viviendas. Ese 1 millón de viviendas no lo va a construir el sector privado, o sea, porque básicamente hay una necesidad implícita en el tema que es el negocio y tiene que existir un margen de. Ahora, quizás hay que hacer algo híbrido, no lo sé, o sea, donde el Estado participe de alguna manera, donde facilite financiamiento y donde el desarrollador privado sea el que venga y ejecute, quizás esa manera pudiera ser un modelo mixto. Pero sin esas nuevas iniciativas va a ser muy difícil, o sea, digamos que todas estas situaciones sociales se resuelvan y que el arquitecto realmente vuelva a tener un rol protagónico. Yo no sé si es un poco como romántico, ¿verdad? O sea, el hecho de pensar que en la época del modernismo arquitectónico, es cierto, los arquitectos fuimos utilizados como una herramienta discursiva de una manera de estructurar una visión de país, ¿no? O sea, yo no estoy proponiendo que regresemos a eso, o sea, porque creo que eso tampoco pues era una utopía, ¿no? O sea, al final de cuentas, toda esa modernidad está por todos lados, fue un fracaso. O sea, no llegamos a nada, digamos. Claro, nosotros los arquitectos, desde el punto de vista romántico, nos encanta ver todos esos edificios ahí, y vamos a Brasilia, y pues y casi que morimos ahí delante de ellos, pero en el fondo fue un fracaso también. Entonces hay que encontrar otras maneras donde lo privado y lo individual deje de ser lo que priva en esta sociedad. Para mí la gran ironía de todo esto es que toda esta crisis nos ha hecho ver de que la individualidad, que era lo que nos vendían como la solución a todos nuestros problemas hasta hace 5 semanas, o sea, hoy requiere un esfuerzo de colectivo. Colectivo, total. Sí, la colectividad. Todos estamos encerrados en nuestras casas, todos estamos aquí en medio de este espacio virtual, pero al final de cuentas, o sea, necesitamos, en el caso de Guatemala, de los 16 millones de personas que habitan acá, para poder ver de qué manera solucionamos el tema de la pandemia. O sea, porque no lo vamos a poder solucionar de uno en uno, solos, o sea, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y eso es quizás la parte, creo, que realmente está marcando un antes y un después, es la individualidad como tal, o sea, creo que en ese momento va a empezar a ser cuestionada. O sea, dejó de funcionar. Yo creo, Hugo, que esto tiene que reflexionar también
en los desarrolladores, ¿no? ¿Cuál es el modelo de apartamento que le quieren vender a alguien? Ese modelo de apartamento de lo que han venido vendiendo no es, creo yo, más una solución. Pero yo creo que la gente va a empezar a tener mucho más conciencia del espacio privado con el exterior, ¿verdad? De ese espacio exterior que puede ser tu vivienda, de darle al usuario posibilidad de integrarse, ¿ok? Hace un año, creo, presenté un proyecto que hemos hecho con Sandra Jean-Pierre y estaba la ministra de Vivienda, y era un proyecto no utópico, un proyecto que para Costa Rica tiene todo el sentido de la relación con el clima, con el exterior, con cómo mejorar una calidad de vida. Y la ministra de Vivienda dijo, pero ¿cómo no hay más proyectos así para lo que necesitamos darle al pueblo? Y eso es exactamente, ¿verdad? El sentido del usuario, la calidad de vida mía, con dinero, sin dinero es la misma. Mi esencia como ser humano es la misma y tengo el mismo derecho de poder tener una mejor calidad de vida. Y el buen diseño, si la cosa está bien diseñada, también al desarrollador le va a servir porque la inversión de su producto va a valer más. Cuando yo hice un proyecto residencial en una zona a donde venían todos los desarrolladores con el prototipo repetitivo como el Lego, todos los mismos apartamentos, los mismos tamaños de ventanas, no puedes tener tanto porque hay mucho más gasto de vidrio, al final probamos que el modelo que yo estaba planteando era el idóneo, porque si tu apartamento valía un 15, 20% más que el vecino, hoy por hoy ese apartamento tiene una mucho mejor plusvalía que todos los demás. Entonces, volviendo al tema del rol del arquitecto es no vencerse ante poder dar mejores soluciones de vivienda, pensando siempre como el usuario que se merece tanto el rico como el pobre se merece una mejor calidad de vida. Y la buena arquitectura incide en mejorar eso. La buena arquitectura que hemos visto ayuda a levantar, ¿verdad? La nobleza del espíritu, como hablábamos con Alejandro, cuando lee a Benjamin, a Heidegger, ¿verdad? Building, dwelling, thinking. O sea, la esencia de este bienestar de lo que es el vivir. Y eso, al menos yo en mi caso, trataré siempre de defender que por más pequeña que sea tu solución de vivienda, tiene que tener algo que te diferencie de los demás. ¿Para qué? Pensando siempre en el bienestar. Okay. Tenemos algunas preguntas que creo que es importante empezarlas a contestar. Tenemos una pregunta de Rafa I, que si consideramos el espacio público como un espacio de representación de diferentes públicos, ¿qué consideraciones tienen sobre el espacio público con todas estas medidas de control por parte de gobiernos? Me imagino que es el referente a las nuevas modalidades o la nueva normalidad. Hugo, ¿cuál es tu reacción a ello? Por ahí en la mañana te conté que me puse a ver uno de los videos y creo que era Víctor Márquez el que venía y decía que, y me pareció súper cierto, ¿no? Y es súper irónico el asunto porque él decía como que hasta hace 5 semanas, o sea, el espacio público era lo más deseable, digamos, para una ciudad y los gobiernos municipales de alguna manera, pues los que son responsables, o sea, de alguna manera procuraban construir esto, pero hoy por hoy es el espacio más temido, o sea, la gente no quiere, o sea, la gente no quiere estar cerca de alguien más, o sea, son espacios que quedaron desiertos. Es difícil porque pareciera ser como que si ese espacio público de alguna manera, o sea, refleja de manera muy imperfecta, porque realmente eso de decir de que es el espacio de encuentro de todos, eso no creo que no es muy cierto. Pero de alguna manera, pues otra vez es una utopía. Hoy por hoy nadie quiere estar ahí, o sea, nadie quiere estar en colectivo, o sea, a pesar de que las circunstancias nos exigen actuar de manera colectiva, o sea, entonces hay como una tensión entre la individualidad y la colectividad que creo que es lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? O sea, hay resistencias de ambos lados, o sea, y quizás el espacio público hoy es un ejemplo de eso, o sea, está para que convivamos, pero nadie quiere convivir en él. O sea.
También tenemos otras dos preguntas que las voy a unificar, que tenemos la parte de Alejandra Tuchán que dice, los arquitectos debemos tener algo de economistas para poder realmente tener incidencia en lo público y privado. Y la otra pregunta, que es un poco más larga, es de Luis Fernando Castillo, desde Quetzaltenango. Tenemos problemas estructurales como desigualdad, pobreza, desnutrición, migración. ¿Cómo aportamos para equilibrar la balanza? ¿De qué manera de ser más incluyentes y reconocer que mejorando lo público ganamos todos, incluyendo que nuestro país demanda mucha infraestructura pública? Y ahí, como nicho y oportunidad, voltear a ver a la demanda mayoritaria, a donde no vemos arquitectos, desarrolladores, inclusive políticos. Yo realmente creo, o sea, Alejandro, que la gran oportunidad que toda esta crisis, o sea, nos está poniendo de frente es la posibilidad de redefinir socialmente el contrato social que tenemos como nación. Y eso solo se va a lograr a partir de que la sociedad en su conjunto presione a los políticos para poder solventar, digamos, todo esto que aquí Luis Fernando expone, ¿no? O sea, de otra manera eso no va a cambiar, o sea, y creo que otra oportunidad es dejar, o sea, o disminuir, digamos, esa situación de esa individualidad obsesiva con la que hemos estado conviviendo todas estas décadas Individualidad. y empezar a pensar un poquito en solidaridad, ¿no? O sea, moverse de la esfera del individuo hacia un poquito como ser compasivo, ¿no? O sea, con el colectivo, o sea, entender de que realmente el bienestar que los tres disfrutamos no es el bienestar que disfruta la mayoría de gente en este país. Esa individualidad que estás hablando, Hugo, es la banalidad, ¿no? Sí, o sea, te digo, o sea, para mí ha sido como bien fuerte porque yo colecciono arte y te digo, o sea, yo no quiero regresar en mi vida a ese mundo, pues, o sea, y ojalá que ese mundo se descalabre y deje de existir. O sea, hay un peligro ahí en esa vaina donde las ideas se convierten en estériles porque todo se redujo a un show. La gente viaja, el jet set va y viene, las ferias por aquí, quién compra el arte más caro, no es el que es el que más bueno. O sea, todo el mundo del arte, o sea, prácticamente creo que colapsó. O sea, la mitad de los artistas van a desaparecer, la mitad de las galerías van a dejar de existir, la mitad de las ferias ya no van a estar. Eso se terminó. Y qué bueno que se haya terminado. Entonces, hay que preguntarnos, digamos, desde la profesión, si no hay prácticas que de repente es válido que también dejen de existir. Y eso nos va a abrir la puerta de otras nuevas posibilidades. Ahora, ciertamente no se van a poder abrir si el arquitecto continúa bajo el yugo del desarrollador inmobiliario. O sea, hay que buscar otras alternativas que a mí la única que se me ocurre en este momento es la participación del Estado de alguna manera, que no sé cuál es, o sea, eh, que regule o que por lo menos los arquitectos volvamos a tener dos patrones, o sea, y no uno como estamos ahora, ¿no? Tenemos otra pregunta de Cecilia Santamarina que dice, creo que sin duda el pensamiento individualista casi se derrota ahora. Si tu vecino no está bien, tú tampoco. Creo que los arquitectos tienen una oportunidad de oro para retar su imaginación. Pregunto, ¿cuál es la consideración al respecto de lo que se imaginan pudiera ser la función de los espacios comerciales que serán posiblemente descartados como los conocíamos? Que es, por la dominancia de estos centros comerciales que obviamente están cerrados en Guatemala, no sé cómo estarán en Costa Rica, Jaime, pero creo que es una pregunta bastante relevante en este momento. Bueno, yo en lo personal siempre he sentido que los centros comerciales, ¿verdad? Son como estos transatlánticos, como estos cruceros de paseo, a los cuales siempre no he querido participar mucho porque me parece que contribuyen a una imagen, a una realidad poco adaptable al,
a lo que debe de ser, ¿verdad? Yo es que tengo una situación bastante en contra del exceso de este consumismo, de querer tener, querer aparentar, querer... Y en Costa Rica, pues, no hemos sido víctimas de este compulsivo de siempre coleccionar más, como decimos, el arte, quién tiene el carro más caro, quién tiene... Yo creo que esos principios, hoy por hoy, la verdad, son intrascendentes, no tiene sentido. Para mí lo más importante es cómo quizás vuelvo a un mundo medieval, cómo me retiro de todo esto y me inmerso en un mundo más utópico, como una ciudad jardín, como en una comunidad que al final seguro no va a funcionar, pero este silencio que ha sucedido o que está sucediendo alrededor de nosotros, si bien ha sido catastrófico y doloroso por todas las muertes que han habido en los países que hemos visto, pero de alguna manera también es muy positivo, es muy alentador porque te tiene que abrir las puertas para poder ser mejor, para poder pensar en mejores calidades de vida, en mejores soluciones habitacionales, en un mejor diseño, porque como lo vuelvo a repetir, es el ser humano. El que nos congreguemos y como también, o sea, igual que el centro comercial, tampoco he sido mucho de las grandes masas de gente, como si en los estadios. Yo en lo personal tengo fobias, inclusive cuando voy en un avión, no me gusta entrar al avión y ver todo ese montón de gente. Entonces, quizás para mí es un poco positivo lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y veremos cómo es, porque la movilidad no va a poder parar. La movilidad en este momento nos ha dado un freno. ¿Cómo van a ser los viajes? ¿Cómo van a ser las líneas aéreas para transportar a tanta gente? ¿Qué va a pasar? Hoy en la mañana estaba viendo el documental este de Pandemic. O sea, si lo que pasó en 1918, a diferencia de la tecnología que hay hoy por hoy, estaría pasara con toda la movilidad del transporte, sería un caos. Pero no podemos cerrarnos a pensar que como seres humanos que somos, que almacenamos un montón de gérmenes y de virus, ¿verdad? Que esto no se pueda repetir en un futuro. Y si esto se repite y no se controla, puede llegar a ser el gran, y eso es un despertar y un awareness de decir, si no le ponemos cuidado a esto, de la vulnerabilidad que estamos viviendo ante esta pandemia, y viene otra con la movilidad que puede tener el caos de la humanidad. Y dejo nada más la inquietud, como pensando en Harari, ¿no? En el paso del Homo sapiens al Homo Deus, ¿no? Ayer hablábamos del Dios dinero, pero ¿cuál será este nuevo Dios que estamos recreando? Si será la tecnología, el avance científico que tiene que darse para combatir estos virus, esta cosa biológica, si más bien no va a impulsar un mundo más robótico, ¿verdad? A donde veamos entonces, de nuevo, mundos distópicos como un Blade Runner, porque la tecnología nos ha llevado ahí y nos va a llevar. Hoy por hoy nos podemos quedar en casa, podemos hablar con Alexa, que te ponga la música, póngame el video, póngame esto. Pero hace 100 años imposible, a menos que tuvieras que vivir en el campo, pero la gente de la ciudad estaba jodida. Y hoy tenemos la posibilidad que la tecnología nos puede entretener y nos puede comunicar, pero ¿cómo va a ser si no le ponemos cuidado? Porque las pandemias, por ser humanos, no van a dejar de existir. Digamos, para entrelazar varias de las preguntas, antes de pasar contigo, Hugo, pues hay varias intervenciones de María Adela Díaz sobre la parte del mundo sostenible, cómo introducir las variables ambientales a la arquitectura para empezar a generar una armonía con el entorno y el medio ambiente. Y la otra pregunta de Alejandra Tuchán es
la postura de los colegios de arquitectos o la falta de postura de los colegios de profesionales y como este colectivo al cual pertenecemos. Y ahí hay otra pregunta de Ana de León que pues no sé si es pregunta más como comentario que lo ve como el tema del yugo, del tema de desarrolladores, más bien el reto del arquitecto enriquecer sus propuestas para que sean el arte funcional que es la arquitectura. Hoy en día, pues para enlazar un cacho más el tema, pues esas reglas se están definiendo y lo que un apartamento era de 60 metros cuadrados, posiblemente eso ya no sea salubre tener un apartamento de ese tamaño. Entonces, los modelos en Excel ahorita se están precisamente siendo cuestionados. Hablábamos ayer con Hugo y con Jaime que ya hay una discusión sobre los retos que va a ser edificar un edificio en Nueva York cuando la gente no quiere subir a un elevador con más de 2 personas ahí. Entonces, a medida que necesitan más elevadores y más espacios en los pasillos, y esos proyectos ya no son viables puramente por el modelo del Excel. Entonces, a muchos queremos, y eso lo veníamos hablando en los diferentes backtalks, es que queremos regresar al modelo del Excel, que era, que era la comodidad, que era lo que comprendíamos, y para nosotros va a ser difícil entrar en nuevos modelos que incorporen nuevas variables que ahorita aún no comprendemos. Y pensar fuera de la crisis es difícil porque aún la estamos viviendo. Hugo, ya hemos hablado un poco de estas oportunidades y creo que has identificado, pero en Sudamérica y en otros países europeos ya están pensando, más allá de lo que nosotros estamos conversando, ya están pensando de la nueva ciudad que llaman en Sudamérica de la nueva ciudad de la esperanza, ¿dónde consideras que nacen las oportunidades para reinventarnos ya como creativos, líderes, arquitectos y replantear precisamente esos nuevos modelos que hemos identificado que tienen muchas carencias para hacer estas ciudades y arquitectura que sea relevante y posiblemente descartar los modelos que ya no son relevantes hoy? Yo creo que parte fundamental de esa nueva posibilidad es la experimentación. O sea, de alguna manera, pues yo hoy no lo veo, o sea, digamos, como sucedió en la época del modernismo. Eh, en términos generales, o sea, estoy generalizando, pero los arquitectos lo que se limitan a hacer es a utilizar métodos constructivos que ya están establecidos y que son los óptimamente rentables para el desarrollador. Se importan tecnologías, pero básicamente se dejó de lado, digamos, toda esta noción de experimentar con sistemas constructivos propios que pudieran ser más económicos eventualmente, o pudieran ser más eficientes, o tienen menos impacto ambiental porque no hay que estar importando, digamos, esas materias primas, porque se pueden incluso, digamos, producir localmente o muy cerca, digamos, de la obra. Yo para mí creo que, o sea, el tema de la experimentación, o sea, desde el punto de vista constructivo, tecnológico, ahí hay una gran oportunidad que habría que retomar. Ahora, ¿cómo esa fase de experimentación en casa dentro del desarrollador inmobiliario que lo que quiere es una rentabilidad rápida en un tiempo definido? No tengo una respuesta. Pero creo que ese es parte de los retos. O sea, por ahí recuerdo yo haber leído que decía que la industria más contaminante, o sea, que existe en el mundo, no son los vehículos, es la industria del cemento. Esa es la más contaminante. O sea, quiere decir que nosotros como arquitectos estamos participando del calentamiento global sin darnos cuenta. O sea. Ahora, ¿de qué manera podemos disminuir, digamos, esa traza que estamos dejando cada vez que construimos un edificio? Creo que son las cosas que habría que cuestionarse, ¿no? O sea, también es un momento de plantearnos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces también hay que plantearse la reutilización de esos espacios, ¿no? El poder retomar, ¿verdad?, espacios que la ciudad ofrece para nuevas soluciones de vivienda. Que sin duda hay espacios, hay edificios muchísimo más noblemente construidos que lo que construyen hoy por hoy. Que los materiales de hoy por hoy
¿verdad? Son materiales sumamente, ¿verdad? Económicos, baratos, casi que desechables. Cuando deberíamos de pensar en cómo fue construido esto, con qué materiales fue, que son mucho mejores de lo que venden hoy por hoy, y eso va a también garantizar mejores posibilidades de vivienda. Sí, ahí creo que es bien interesante empezar a reflexionar sobre, hay varios temas que hemos abordado en otras pláticas, que es dentro de las, posiblemente este delirio que vivíamos en la globalización y sus virtudes, hoy en día se está poniendo en tela de juicio precisamente la precariedad de vivir en globalización, y ya se está hablando de esta desglobalización, y no hablemos de la fragmentación de mercados y de industrias. Ya el supply chain o todas las cadenas de valor ya se están viendo afectadas en todo el mundo. Hablaba con unos amigos que producen alcohol en gel, ya no hay gelificante, el agente gelificante para producir alcohol en gel ya está agotado a nivel mundial. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, solo a nivel industrial. O sea, el tema de cómo va a afectar la parte inmobiliaria todavía es muy anticipado empezar a decir algo, y es precario porque hay tantos proyectos que se están haciendo. Y yo creo que también es fuera de tratar de regresar a la normalidad, es, como decía Hugo, es hacer las preguntas correctas, hacer las reflexiones correctas, y inclusive hacerle el cuestionamiento si nuestro modo de pensar sigue siendo pre-COVID, porque el mundo no va a ser igual. Véngase en el momento que venga ya la pandemia económica, pues el pensar precisamente y tener el pensamiento previsorio es esencial y más importante dentro del rol del arquitecto y de su capacidad de construir esos imaginarios. Regresaba cuando escuchaba a Hugo y a Jaime hablar de un proyecto que se hizo en los 80s que se llama el Biosphere número 2, que se construyó en Arizona, y generaron una biosfera con diferentes microclimas, que recuerdo que eran 7, y metieron a 7 científicos y se dieron cuenta de que dentro de ese estuvieron 2 años ahí. Y teniendo todos los elementos naturales, plantas, todo tipo de los ecosistemas que hacen la vida en nuestro planeta, empezaron a perder el oxígeno. Y tuvieron que inyectarles oxígeno a esta biosfera. ¿Y por qué tuvieron que inyectarles oxígeno? Es que identificaron que el concreto está absorbiendo el oxígeno dentro de las biosferas. Y el proyecto fue cancelado porque la dinámica de los 7 científicos empezó a generar una polarización y grupos dentro de esta biosfera. Eso me hace pensar un poquito de esa reflexión del pasado. Seguimos experimentando en cómo hacer estos mundos sostenibles, estos imaginarios, pero el rol a nivel regional, como Centroamérica, no se está planteando ninguna manera de pensar de cómo resolver los temas ambientales y no digamos arquitectónicos. Seguimos pensando en los modelos inmobiliarios como una solución a temas del urbanismo. Ahorita, y yo considero que los Backtalks ha sido una plataforma para conectarme con buenos amigos y amigas, para reflexionar en un momento de crisis, precisamente para darle sentido a este sinsentido. ¿Y por qué es importante? Porque si no tenemos esos espacios para la reflexión, a final de cuentas, eso se vuelve burdo y no tiene, y ahí es donde tenemos la oportunidad de dejar lo que es irrelevante y volver y traer la relevancia, cosas que posiblemente otras profesiones no están haciendo. Aquí Cecilia Santamarina nos habla de que ya en Londres ya están marcando los elevadores con cuadros y flechas para indicar hacia dónde tiene que ver la persona al pararse ahí dentro. Entonces básicamente ya están mitigando el tema del confinamiento. Ustedes dentro y eso es como, y es un poquito para adentrar, porque digamos, el cuestionario que subí ahorita, pues el 33%
siente que no va a perder el trabajo o no va a no carecer proyectos y no va a tener problemas para sobrevivir. Sin embargo, el 40% va a tener falta de proyectos. Eso sabemos que es un shock en la demanda y en la oferta, no solo en la parte de la demanda. Entonces, y un 7% de las personas siente que va a tener falta de ingresos para sobrevivir. Y una persona de los participantes siente que va a perder su trabajo. De ahí, ¿con qué ojos ven el futuro? El 50% lo ven con optimismo. Una persona, 7%, no lo saben, y con el 40% piensa que es un mundo con mucha incertidumbre. Para aquellos que piensan con este mundo con tanta incertidumbre, donde la crisis domina más el pensar, ¿qué consejos le dan ustedes para precisamente abordar y estar preparados y tener este pensamiento previsor? Wow. ¿Hablo como empresario o como...? Si hablo como ¿Qué empresario, sombrero? me voy a cambiar de sombrero. Primero, bajar costos, ser eficientes, trabajar una estrategia de mercadeo, buscar alternativas de ingresos que de alguna manera permitan suplir la carencia que en estos días pudiera existir eventualmente de la profesión, y que en el momento en que todo se regularice uno pueda como reencauzarse y regresar, digamos, a la práctica profesional full, que es como pudieran estar la mayoría de los que nos están escuchando. Eso es desde la perspectiva profesional e individual. Pero en medio de todo eso, perdón que insista tanto en el tema, pues, o sea, creo que la verdadera oportunidad que tenemos hoy por hoy es de crear empatía sobre los demás, que hay mucha gente que está como muy, muy jodida, que la está pasando muy, muy mal. Ser solidarios con ellos de alguna manera, o sea, participar en instancias de bienestar y solidaridad para el colectivo, o sea, desde el ángulo que podamos hacerlo. O sea, y creo que eso es, o sea, y de veras es como tratar de llevar, pues tener como un norte hacia dónde va uno, pero tampoco tratar de angustiarse mucho con el tema de qué va a pasar dentro de 6 meses, ¿no? Porque de repente ni siquiera estamos aquí y nos toca vivirlo, ¿verdad? Así es, tal cual. Creo que lo más válido, ¿no? Es entender el mindset que tenemos que tener es el hoy, angustia, pensar en el futuro, entonces mejor no llegar ahí y aprovechar este momento de reflexión, como lo dije antes, en poder ser y brindar un servicio con una mejor calidad para el usuario, siendo uno un arquitecto. Y no negarnos, no negar lo que es inminente, que es el desarrollo de lo que la tecnología, ¿verdad? Las ciencias van a repercutir en la sociedad. Excelente. Yo creo que la ventaja que tenemos en Latinoamérica es la disponibilidad de una mano de obra, de una adaptabilidad con un clima que nos favorece, que no tenemos, bueno, al menos donde yo vivo yo, en el trópico, ¿verdad? Es absolutamente beneficioso, es casi como, es un mundo maravilloso. Estuve a principio de año en el Amazonas y de pronto uno piensa, ¿qué es esta maravilla de lugar, de contexto que viene a ser este pulmón del mundo? Esto es lo que hace que el mundo respire, ¿verdad? Y al final, lo más esencial es que sigamos respirando, pues, que tengamos una salud, ¿verdad? Eso para mí es lo que más me ha enseñado esta situación, es mantenerse sano, dejar la banalidad, dejar la frivolidad y tener más conciencia a un sentido más humanitario. Tenemos una pregunta última que es de Luis Fernando Castillo, que dice un comentario
que la arquitectura tiene otros frentes, por ejemplo, la teoría y la crítica. ¿Cómo logramos alianzas para publicar y cuestionarnos cómo podemos cambiar en Guatemala? Pues la Bienal ya tiene un repositorio muy importante de los últimos años. Yo creo que es más o menos hilando lo que estaba diciendo anteriormente, es en dónde está el rol de los que están pensando sobre estas interrogantes y cómo se traslada de la parte del pensar a un actuar o en acciones concretas que sirvan como estos wayfinders o guías para los que no lo tienen tan claro. Hugo. Ayer hablaba con un amigo de justamente eso, ¿saben? Y de veras que lo voy a decir, no por quererme llevar a toda la profesión por de frente o en general a la mayoría, pero hay una cosa como muy contradictoria en todo esto, ¿saben? O sea, creo que nosotros como profesionales hemos perdido el norte en el sentido de creer que diseñar un espacio es básicamente venir y sentarnos, resolver el tema espacial, las relaciones pues, entre los espacios que nos solicita el proyecto, ponerle los materiales que se miren adecuados, llegarle al número que quiere el desarrollador o el cliente, y eso es ser arquitectura. La realidad de las cosas es que no. Yo creo que un arquitecto, o sea, perdón, pero debe de ser muchísimo más integral, digamos, en su formación. Un arquitecto está, me parece a mí, o sea, llamado a entender de política, de economía, del contexto social, de entender la cultura para la cual está diseñando. O sea, todos esos elementos son parte que enriquecen el mundo del arquitecto y de alguna manera le van a permitir hacer unas propuestas, primero que sean innovadoras y luego que de alguna manera sean relevantes. O sea, creo que al final de cuentas de eso se trata la profesión. Y, y, y no sé si es también porque el hecho de que la profesión en sí es tan demandante en el sentido de el proyecto hay que entregarlo en 15 días, ¿no? Y luego los planos tienen que estar en 2 meses y medio. O sea, no hay tiempo para cultivarse, pareciera. O sea, estoy hablando en términos generales. O sea, yo sé que sí hay colegas que lo hacen. Pero en términos generales pareciera ser que nos hemos limitado a que la profesión es simple y llanamente un oficio. Y ahí es donde me parece a mí esta es una magnífica oportunidad de preguntarnos si es ahí donde queremos estar. Jaime. Bueno, para mí ese es el oficio, o a veces digo el servicio, ¿no? A veces, a veces digo que a veces me vuelvo como que si soy el sirviente del cliente, cuando mi oficio está en mejorar la calidad de vida, de pronto tengo que estar oyendo cada cosa que yo digo, entonces, ¿qué soy? Pero a pesar de eso, creo que el resultado, bajo la premisa de que si uno hace las cosas con dedicación y con un criterio adecuado, correcto, la solución va a estar bien. Y y quizás no tengo la experiencia en otros campos de la arquitectura más que el residencial, el cual claramente me posiciona en una desventaja porque solo conozco un sector, no he podido trabajar en el otro sector, el cual, créanme que es creo que el más necesitado, ¿no? Casi que el sector en el cual estoy es muy privilegiado y como dije antes, no por eso el que tiene el privilegio sea menor al que necesita, porque ambos tienen el mismo derecho. Entonces, cuando uno habla del oficio, yo digo, ¿y cuál es el servicio, ¿no? que uno debe de brindar? Creo que si me pongo negativo, digo, pues sí, me voy a quedar sin trabajo, no sé, ya, porque lo he venido sintiendo. Pero también firmemente creo que esto es un semillero para algo mucho mejor, ¿verdad? Para algo que, como decía Hugo, sí, tenemos que ser más amplios, no podemos ser solamente o sea, el arquitecto es una persona mucho más amplia, ¿verdad? Con una educación, con un radio que tiene que ser psicólogo, que tiene que ser técnico, que tiene que ser ingeniero, que tiene que ser
muchas facetas, ¿verdad? Que tiene que ser urbanista, que tiene que... O sea, tenemos muchas aristas por las cuales podemos encontrar hacia dónde nos queremos dirigir, ¿verdad? Creo que siempre va a haber posibilidad para la innovación. Yo creo que el ser humano tiene esa maravilla de diferenciación como ser humano con respecto a otras especies. Nos podemos reinventar, tenemos que de alguna manera, y creo que la evolución del hombre ha sido esa, ha sido siempre estarse como de alguna manera reinventando y pasando crisis, porque no siempre ha sido, la vida no es hunky dory, o sea, la vida no es jijiji, ahora queremos que todo el mundo nos manda cosas que como en OM y que todo lo bueno, maravilloso que va a ser esto del COVID, pero mentira, esos son placebos, ¿verdad? Que mandan para alguna manera aplacar la crisis, sino que estar alertas, estar atentos, estar presentes, estar viendo cómo nos vamos a adaptar, porque al final, you adapt or you die. O sea, o nos adaptamos o nos jodimos. Y yo creo que eso es un proceso de adaptación. La misma que la arquitectura se adapta a un sitio. La arquitectura se adapta a un lugar y por ende cuando se adapta funciona bien. Así que nosotros nos tenemos que adaptar a esta nueva vida que nos está tocando y nos va a formar para, ojalá, ser mejores, ¿no? Tenemos una última pregunta, dos preguntas y comentarios, que es Martín Fernández, que dice que yo no creo que pueda haber un verdadero cambio en la arquitectura en Guatemala si las autoridades que regulan, aprueban los proyectos, no cambian las regulaciones, tomando en cuenta nuevas consideraciones. Yo creo que eso es lo que veníamos hablando anteriormente, es cómo podemos saltar de la discusión académica a la práctica y cómo empezar a influir precisamente en las instituciones que tienen las directrices o el rol más regulatorio. Yo vi por ahí, alguien preguntó algo sobre el rol del colegio de arquitectos, o sea, que cuál era el rol en medio de todo esto. Yo creo que es precisamente eso. O sea, si realmente el colegio funciona y es operativo, o sea, su función debiera de ser escuchar y entender cuál es la práctica de la profesión y cuáles son las modificaciones que necesitamos dentro de esa regulación y que sea el colegio que se lo traslade a la municipalidad, para que sea una situación de institución a institución. Uh-huh. Yo francamente, o sea, estuve colegiado y ya no lo estoy, pues, o sea, porque en ese momento yo no sé hoy cómo sea, o sea, para mí me parecía que era una institución básicamente inoperante, o sea, no sé cómo sea ahora, pues, porque además hemos pasado por un lío ahí como de 3, 4 años donde la junta directiva se desconoce a la otra y ha pasado de todo ahí, pero creo que es una función del colegio de arquitectos, o sea, ellos deben de ser nuestros interlocutores, o sea, para esto. Mira, yo creo que también de esta corrupción que se habla, ¿no? Que está tan presente en todas las áreas y los organismos. Entonces, mientras vivamos en un sistema corrupto, todo va a ser, o sea, va a ser algo prácticamente negativo. No sé si esto ayudará a reformular los criterios, ¿verdad? La integridad de los principios para los cuales uno debe servir hacia algo mejor. Creo que esto es un sinónimo que pasa en toda Latinoamérica, ¿verdad? La corrupción, de cómo trabaja el Estado, cómo de pronto aparecen terrenos en manos de personas que no tenían por qué aparecer y entonces se va enredando y se va tergiversando los ideales propios de lo que para lo que nos contratan deberíamos de servir. Y es una lástima pues que esto es, ¿verdad? Que es así y ponerse a pelear contra el sistema, como decía vos ayer, Hugo, es imposible. Está tan corrupto, está como tan... que ojalá se liberara, ojalá se oxigenara, ojalá vieran la necesidad de dar un servicio, ¿verdad? De nuevo, dedicado hacia mejorar la calidad de vida. Y una última reflexión es que si volviéramos a tener esta misma conversación bajo otro, no sabemos qué tipo de escenario, porque no lo sabemos, tampoco podemos tener la bola de cristal, pero si volviéramos a tener esa conversación en 3 meses, ¿qué quisieran que
que ya hubiera ocurrido dentro de estas, ya cerrando con este cierto optimismo y estos como el wish list, la lista de Santa Claus, de las cosas que ya quisiéramos estar conversando en este momento y haber cerrado este capítulo, de decir, bueno, ya cerramos el tema de la crisis de la pandemia. Posiblemente ya estaríamos hablando otro tipo de crisis, pero Hugo, me interesaría saber cuál es esta visión de lo que quisieras que ya hubiera ocurrido. Es bien difícil, ¿verdad? Porque otra vez voy a regresar al tema de Estado, nación, política, políticas, pero me encantaría que estuviéramos discutiendo ya un tema de eficiencias, o sea, en el gasto, en el Estado. Primero porque el Estado va a tener muchos menos ingresos de los que ha tenido usualmente, por razones obvias, y luego porque creo que las circunstancias demandan que ese dinero, en lugar de ser gastado en una burocracia que básicamente es inoperante y aporta tan poco, digamos, para las soluciones de nuestros países, esos recursos de alguna manera, o sea, se utilizaran para solventar las múltiples crisis que hoy tenemos y que debemos de solucionar. Me encantaría que eso se estuviera discutiendo, no se está haciendo. Me encantaría escuchar a mucha más gente hablar, y no solo hablar, sino también actuar en términos de solidaridad. Desgraciadamente no es así, por lo menos todavía no lo es así. Y me encantaría poder estar viendo a gente que estuviera pensando como lo estamos haciendo nosotros y los que están participando en esto, que aguantaron hasta el final, digamos, el seminario o la charla, o sea, de qué podemos hacer para mejorar nuestras realidades sociales. Pero esas provoca incomodidad, ¿no? O sea, porque de alguna manera nos obliga a movernos a cambiarnos de silla o a ver otro lado. Y no a toda la gente le gusta eso, ¿no? En tu caso, Jaime. Yo creo que o empezamos a mirar hacia una dirección común, ¿verdad? O esto no va a tener sentido. A mí lo que me preocupa es que que nos olvidemos de esta pandemia. Es como cuando has estado enfermo y te dicen, no puedes tomar más y ya te sientes bien. Bueno, te tiras 3 tragos, 4, ya y te fuiste de juerga. Eso es lo que me preocupa, que si esto va a dar una lección a la humanidad, al mundo, ¿verdad? Yo entiendo todos los sistemas, que el Estado, que los ministerios y todo, pero si no entendemos, o en lo individual, aparte de lo colectivo, pero si en lo individual esto no te deja una lección, yo creo que entonces de nada te sirvió la clase. O sea, esto definitivamente nos ha quebrado y uno tiene que ser más fuerte ante esto. No podemos creer que vamos a quedarnos hacinados. No podemos... tiene que ser algo diferente. Y si ya vamos a volver a lo mismo, señores, qué lástima, ¿no? Porque entonces de nada sirvió. O sea, lo más importante aquí ha sido la calidad humana, las relaciones entre las personas, la calidad de vida, el no poder desplazarte, el tener que quedarte quieto. Todo esto tiene que generar una reacción para no volver a lo mismo. A mí me parecería como, entonces, ¿cuál fue el sentido? O sea, obviamente hay repercusiones que van a haber. La situación económica del mundo va a ser totalmente distinta. No podemos decir que, o sea, todo lo que está pasando, el desempleo, o sea, son realidades crudas que como seres humanos no podemos
me aterra el pensar y me molesta pensar en que en 3 años nada, todo siguió igual. Y creo que quizás el ser humano tiene esa facilidad que como el animal que siempre se golpea con la misma piedra, porque el otro animal sabe que se golpea y se va por otro lado, pero uno siempre cae en lo mismo. Y eso como condición de humano me preocupa. Muchas gracias a ambos. Y cierro con algo que habíamos discutido el día de ayer, tanto con Jaime y Hugo, era que en el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, dice que el que sobrevive no es el más inteligente o el más fuerte, es el que es más resiliente. Y de cierta manera habla precisamente de nuestra capacidad a podernos amoldar a las nuevas condiciones que nos presenta el ambiente, que son totalmente exógenas a nosotros. Y esa es precisamente esta oportunidad que hemos venido hablando a través de los Backtalks. Con este episodio cerramos las conversaciones que hemos venido teniendo con la visión de poder tener esta misma conversación más adelante con ustedes y poder haber cerrado un capítulo y estar con las vísperas de poder abrir uno nuevo en cuanto a nuestros pensares. Les agradezco también su tiempo y sobre todo el exponer sus pensares ante nuestra audiencia. Gracias a todos los participantes también, tanto en Zoom como en Facebook Live. Y estén atentos que vamos a estar subiendo todos los episodios, tanto en YouTube, Spotify y iTunes. Nuevamente, muchas gracias Hugo, muchas gracias Jaime por su tiempo. La verdad, se los dije desde el principio, para mí ha sido el más complejo por la parte de la profundidad y del análisis. Sé que tuvimos que empujar un poquito la paciencia de la audiencia para entender los contextos también más profundos de esta crisis. Y esa es parte de lo que estamos buscando en esta plataforma, es precisamente hacer las preguntas correctas para que quede en nuestra audiencia estas interrogantes. Entonces, muchas gracias. No sé si tengan algunos últimos comentarios, Hugo y Jaime. No, muchas gracias, Muchas gracias. Alejandro y Jaime. Igual. Fue bien interesante estar platicando con ustedes desde el día de ayer y muchas gracias. Y gracias a los que pues se interesaron sí. El nos interiorizar pusieron atención. es muy importante, el interiorizar de esta situación. Muchísimas gracias a los dos y qué cerca me siento a ustedes, la verdad. Qué tan distante, pero qué tan cerca. Muy bien. Bueno, Un abrazo virtual a ambos. Igualmente. Saludos. Gracias. Adiós. Chao, chao.